Ayer me preguntaron, por ejemplo, por el señor Juan Silva, que se ha ido, que tiene que ver el presidente que Juan Silva se haya ido. No puede ser que estén responsabilizando, y en lugar de estar trabajando juntos, responsabilizando al presidente de cualquier cosa. Estamos conectados con el ministro de Ambiente, Modesto Montoya, que entiendo tiene un anuncio importante que hacer con respecto al derrame de concentrado de zinc ocurrido en los últimos días en Canta, en el río Chillón. Modesto, muy buenos días. Estimado Nicolás, buenos días. Adhiero 100% lo que acaba de señalar. Regreso de Chimbote, de visitar el instituto donde yo estudié, Instituto Tecnológico, se llama Politécnico Nacional del Santa, y es increíble cómo ese colegio, desde que salí, o sea, hace cuánto, más de 60 años, o por ahí, exactamente la misma construcción, derruida por caerse, han tenido que ser prefabricados al lado temporalmente. Los equipos tecnológicos son de esa época, o sea que no sirven para nada, es un museo. Esa es la educación que hemos recibido, y precisamente en estos consejos descentralizados a los que vamos, nos enteramos en directo, así vemos cómo está la situación en el Perú. Hemos recibido un país tal cual tú lo has mencionado, no solamente en educación, sino en contaminación. Estamos por todos lados contaminados. El río Chillón ya estuvo contaminado antes del derrame, y en fin, efectivamente tú señalas que deberíamos estar debatiendo qué cosa enseñar en este momento, y durante tantas décadas los profesores han sido sometidos a un régimen salarial tan, voy a usar la palabra mísero, que no hay, pues, no están preparados los maestros que han ingresado para enseñar cosas modernas, y es el motivo de nuestra pobreza. Y estamos permanentemente discutiendo en temas alejados de lo que tú has mencionado. Ayer tuve una entrevista con el señor Mariluz en RPP, y daba la impresión que querían sacar palabras para hacer un titular, pero no una entrevista de verdad. Hablaban de que el presidente Castillo, por ejemplo, había dicho en un discurso que dio, no sé en qué parte, no estuve atento, de que la guerra de Ucrania y Rusia nos han mostrado que debemos vacunarnos, ¿no? Es una palabra que así a simple vista parecería absurdo, pero no vi el discurso, pero yo creo que sí, efectivamente, la guerra de Ucrania con Rusia nos ha mostrado que tenemos que vacunarnos. Pero, ¿qué tipo de vacuna? ¿A qué se refiere? Habría que interpretar esas palabras de manera profunda. Yo creo que hay que vacunarse contra la dependencia, esa dependencia que nos hace cada vez más pobres, que no podemos producir urea, que no podemos producir lo que necesitamos, que nos hemos acostumbrado a consumir arroz importado, trigo importado, todo lo que es importado, mientras que nuestros agricultores tienen, pues, alimentos de primerísima calidad que los estamos dejando de lado, haciendo pobre a los agricultores y peor alimentados a nosotros, puesto que la quinoa, la oca, bueno, todos los productos naturales del Perú son mucho más nutritivos que los que importamos del exterior. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. En el caso concreto que tú mencionas del Chillón, el Chillón hemos observado que ya desde antes está contaminado con plomo, por ejemplo. Los análisis preliminares, ojo, son preliminares, nos muestran que ya después del accidente, digamos a un par de días después, el zinc está diluido. Aparentemente es un resultado preliminar, pero desde antes ya tiene algo de plomo en el río Chillón, y cuando llega al lugar donde se procesa el agua para el norte, Sedapal nos dice que el agua está normal, no hay problema, de modo que Lima Norte está perfectamente protegido. Pero eso sí, lo que tenemos que señalar es que todos los ríos del Perú tienen contaminación. No se puede tomar agua de río. Eso es realmente contundente. Y cuando señalé en algún momento de que no hay peligro para los seres humanos
del Chillón es precisamente porque los seres humanos, las personas, no toman agua de río, toman agua en el lugar del accidente. Por ejemplo, hay una manguera o una tubería que viene de un manantial, agua de manantial. Las comunidades hacen eso, no toman agua de río, pero eso sí, es necesario hacer un análisis más completo en todo el Perú, ya sabemos que está contaminado, para determinar exactamente, con precisión, cuál es el grado de contaminación de cada uno de estos ríos para que los agricultores, las personas tomen en cuenta ello y por favor, obviamente, nadie debe tomar agua del río de ninguna parte. En muchos pueblos del Perú, como lo ha señalado el profesor Pedro Castillo, no tienen agua potable, toman agua de puquio. Esos puquios tienen que ser de partes altas, no hay que tomar agua del borde del río. Eso es más o menos lo que quería señalar Nicolás, pero por favor, a los periodistas les invoco no sacar palabras, 3, 4 palabras del contexto de una intervención oral o de una entrevista para hacer titulares. Hay que tratar de enseñar a la gente a que analicen ellos mismos toda la intervención, toda la entrevista, y no usar las entrevistas como si que fuesen una trampa para extraer 3 o 4 palabras. Modesto, entendí que ibas a hacer hoy un anuncio importante con respecto al tema del río Chillón, porque lo que había que determinar era el nivel de afectación que se había producido por este derrame, y conclusiones en 2 sentidos. En primer lugar, cómo se va a reparar el perjuicio que se ha causado a quienes hayan sido afectados por él, pero por el otro lado, qué correctivos realizar para que este tipo de incidentes no se repitan, o en todo caso se reduzca el riesgo de que se repita, porque lo que ha llamado la atención es como un camión que debería venir sellado, se cae al río y se produce algo que no debía producirse si se supone que el camión estaba adecuadamente sellado. Y por el otro lado, aparentemente ha habido exceso de velocidad, pero ¿cuál es la conclusión que en este momento sobre el incidente del Chillón? Sí, la primera observación que te he señalado es muy importante, es que resultados preliminares, ojo, son preliminares, hechos por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del Ministerio del Ambiente, señalan que el contenido de zinc es bajo, ojo, en el río, contrario a lo que se mencionaba que es demasiado alto. Es alto, obviamente fue alto en el momento del derrame, justo en el punto de derrame, lógico, estaba allí todo el zinc, pero sí también resultados preliminares nos señalan que el contenido de plomo, que antes y después del accidente, por ratos está fuera de los límites permitidos. De modo que eso es preliminar, hay que estudiarlo con más detalle para tomar las precauciones que corresponden. Y respecto a los daños que pueden haber sufrido y han sufrido, especialmente los piscicultores, esto tiene que ser de todas maneras indemnizado por las empresas responsables. El Estado tiene y está haciendo lo necesario para que estas empresas hagan eso. Entiendo ya que las empresas se han puesto ya de acuerdo, están negociando con los piscicultores, los más afectados, y todos aquellos que se sientan, primero hay que ver realmente si hay esa afectación para que la empresa corra los gastos. Y como tú señalas, también es necesario comprender que hemos recibido normas del pasado muy permisivas, que hacen que las empresas a veces pues tienen una serie de apelaciones para no pagar las multas que corresponden, para seguir trabajando en condiciones complejas, a veces amenazando con no producir porque se les está exigiendo demasiado. Eso tiene que cambiar, vamos a cambiar las normas, vamos a proponer normas que precisamente hagan que las empresas en sus transportes tengan vehículos que no signifiquen riesgo. Así como uno tiene mucho cuidado para volar en avión y se le exige al avión pues todas las condiciones, pues así las empresas que transportan sustancias que conllevan riesgo para la población tienen que, como tú señalas, tener la condición para que en caso de accidente no viertan la contaminación. Pero por otro lado, estimado Nicolás, como tú sabes, hemos recibido un país totalmente contaminado y el mayor riesgo que yo veo acá en Lima
es los relaves de Tamborá, que hay 3 relaves gigantescos. El más peligroso está al borde del río Rímac. Si es que viene un terremoto de 8.8 como se amenaza, como se predice, pues tendríamos contaminada todo Lima. Por eso invocamos a la empresa que corresponda para que lo antes posible transporte esos relaves lejos del río y no tengamos esa amenaza, esa espada de Damocles contra Lima. Ya, pero el problema es que la gente de Canta está irritada, ha habido unas manifestaciones, ha habido un bloqueo ya. En algún momento de la carretera están pidiendo que el presidente vaya. Y el problema es que, por ejemplo, tú dices, esto es una responsabilidad, la empresa tiene que compensar a las personas que hayan recibido daño. Sin embargo, las instituciones del Estado están para vigilar porque las cosas se hagan bien, y nos hemos enterado a raíz de este incidente que, por ejemplo, la dirección o la oficina de control medioambiental del Ministerio de Transporte no tiene ni vehículos. Entonces, ¿cómo van a controlar que se esté operando de una manera adecuada desde el punto de vista estrictamente de lo que es la responsabilidad del Ministerio de Transporte, para no hablar de otros ministerios, ¿no? Bueno, no conozco el caso del Ministerio de Transporte que tú señalas, pero el Ministerio del Ambiente está haciendo análisis, hemos hecho esos análisis, por eso te digo, de que el peligro, en principio, preliminarmente se ve que no es tan alarmante como se ha estado mencionando, y la población tiene que estar tranquila. El único anuncio es, repito, que la gente no esté bebiendo, y no lo hace, por supuesto, beber agua de río. No es pues alarmante. Por favor, la población no tiene por qué estar Modesto, y el Estado lo que tiene que hacer... Yo quiero detenerme en un punto. Tú dices, Modesto, hemos heredado un país con digamos, una tremenda mochila ambiental. Pero hace años que tenemos Ministerio de Ambiente, es decir, que ha sido esto un fiasco. O sea, tenemos un Ministerio de Ambiente y no tenemos protocolos eficientes para controlar que no se produzca esta contaminación que tú señalas se está produciendo en los ríos. Anda a preguntar a las comunidades amazónicas lo que ha pasado con el daño causado por la operación petrolera y la falta de reparaciones. O sea, nos hemos escandalizado con Repsol cuando con el derrame en Ventanilla, y hace décadas que en la Amazonía sufren de lo mismo por todos lados y nadie se ha ocupado de ellos. Pero tenemos, Modesto, un Ministerio de Ambiente. ¿Para qué nos sirve? Justamente de eso se trata. Estamos, como te digo, preparando normas para que las cosas no sucedan. Lo que tú mencionas, por ejemplo, Ventanilla, desde hace ya no sé cuántos años no se ha revisado adecuadamente la forma como estaba transportándose el petróleo en el sistema que tenían. No había habido el mantenimiento que corresponde. Igual por todo lado en el Perú estamos en esa situación. Es por eso que me cabe decir que, por favor, tenemos que Congreso de la República y Poder Ejecutivo unirnos para reconstruir nuestro país que está semidevastado. No podemos estar confrontándonos permanentemente, sacando todo tipo de señales. Ayer me preguntaron, por ejemplo, por el señor Juan Silva, que se ha ido, que tiene que ver el presidente que Juan Silva se haya ido. No puede ser que estén responsabilizando, y en lugar de estar trabajando juntos, responsabilizando al presidente de cualquier cosa. Yo le podría preguntar, y yo afirmo que la señora Keiko y su hermano no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con que el padre se haya escapado en esa oportunidad. No podemos estar echando permanentemente en cara a la señora Keiko e hijos de que su padre haya hecho lo que sabemos. No podemos estar en ese permanente ataque al Ejecutivo o permanente ataque al Congreso. Pero Modesto, no pero lo que ocurre, yo puedo concertar contigo que hay un sector de la política nacional que no ha aceptado los resultados electorales y que ha estado involucrada de una manera sistemática desde el comienzo y antes de que el presidente hiciera nada en una agenda de vacancia presidencial y de hostigamiento al gobierno. Pero la cantidad de malas decisiones, de malos nombramientos, el solo hecho que se haya permitido que personas como Karelin López y Samir Villaverde estén cerca al entorno de Palacio de Gobierno, es decir,
el hecho de que el presidente ponga como ministro de Transporte a quien su experiencia es como director de un colegio, que no tiene nada que ver con el transporte, que en el momento que se presenta un conflicto se fuga, es decir, tiene que ver con decisiones erróneas que el presidente ha tomado. No, seguramente, y él lo ha declarado, lo ha reconocido, que ha habido problemas en nombramientos, pero también tenemos que señalar que uno no es pues un experto en inteligencia que sabe todo el pasado de la gente. Yo mismo tengo problemas, hasta ahora no logro conseguir personal calificado para tener allí 3 directores. Aprovecho la ocasión para decirle, por favor, a los que se sientan expertos para ocupar las direcciones y direcciones generales que están vacías en el Ministerio del Ambiente, nos hagan llegar su currículum vitae, porque hay pues exigencias tremendas. Por primera vez, y me felicito a la gente que haga esto, por primera vez en la historia del Perú se está poniendo tanta exigencia, cosa que está muy bien, y convoco a los profesionales que nos hagan llegar su currículum. No puedo todavía. Ahora, el presidente de la República se le dice, ¿hasta cuándo no nombra al ministro? No puede ser que estemos sin ministro. Él obviamente tiene que echar donde esté que tenga a su mano lo mejor que puede, y no siempre es excelente, no siempre es perfecto, y él lo corrige a tiempo. El Congreso también hace lo propio, pero es la primera vez en la historia del Perú que hay tanto cuidado en ello. Felicito. En alguna oportunidad me enteré que la ministra de Salud o viceministra o lo que fuera era una bachiller en comunicaciones o algo parecido. O sea, en el pasado ha ocurrido cosas similares, pero es la primera vez que se pone mucho cuidado, y eso está bien. Y en eso estamos nosotros, y convocamos a los mejores profesionales que se pongan a colaborar con el Perú. Modesto. Sí, tenemos que ir terminando, Modesto. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil por esta llamada. Modesto Montoya, ministro de Ambiente, ha estado en la línea.